Dios les bendiga nuevamente a todos los que van a recibir y van a escuchar este mensaje, ¿verdad? De la palabra de Dios. Nos da mucho gusto nuevamente, ¿verdad?, poder conectarlo por estos medios y dándole gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que podemos exponer su bendita y santa palabra. Esperamos que Dios hable a su vida, que Dios hable a su corazón. Este mensaje es para todos, sin excepción de nadie. Este mensaje es para todos. Así que Dios les bendiga, y queremos en este tiempo que tenemos introducirnos en el tema que hoy nos permite el Señor desarrollar. Y esto siempre, como lo hemos dicho, estamos siempre basados a la palabra de Dios, ¿verdad? Queremos siempre ser bíblicos, ¿verdad? Porque lo que está escrito tiene su fiel cumplimiento. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará sin antes tener su fiel cumplimiento. Así que sean bienvenidos todos, que Dios les bendiga donde quiera que nos sintonicen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos, y que nos alimentemos hoy a través de la palabra de Dios. Y el tema que hoy tenemos y que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu se titula Los justos juicios de Dios. Los justos juicios de Dios. Así que esperamos que sea de gran edificación para sus vidas y los que nos escuchan, ¿verdad? Si tienes una Biblia, acércate, toma una Biblia, porque vamos a leer la palabra de Dios. Porque muchos a veces dicen que son inventos de nosotros, que no sé de dónde sacamos eso. Está en la Biblia. Lo que pasa que triste y lamentablemente muchos podemos tener una Biblia en casa, pero puede estar nada más de adorno, porque nunca se escudriñan las Escrituras. Y el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Entonces te recomendamos, acércate una Biblia y que juntos podamos hoy ver a través de las Escrituras lo que vamos a exponer hoy: los justos juicios de Dios. Y dejo a mi hermano Jorge para que también él se introduzca con el tema. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Siempre una bendición estar aquí para compartir la palabra de Dios. Este tema es muy importante. Así es. Es actual, que estamos viendo, somos testigos, y siempre con la palabra de Dios. Usted lo ha dicho bien, que si usted que nos oye, siempre, si no tiene una Biblia en la mano, tome notas, y después puede usted agarrar su Biblia y confrontar todo lo que vamos a decir hoy en día, porque es un tema bien importante. Es un tema que abarca a todo ámbito. Amén. Y va a ser de bendición tanto para ustedes como para nosotros también. Amén. Porque hablando, exponiendo estas cosas, el Espíritu de Dios también nos da a nosotros entendimiento. Y vamos a empezar con la escritura de Primera de Pedro 4, 17. Primera de Pedro 4, 17, que dice bien claro: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el final del impío y el pecador? Amén. Amén. Es un tema bien candente, hermano, pero se puede traer mucha bendición al alma para poder entender lo que quiere decir y los Así es. tiempos en que estamos también viviendo, ¿no? Amén. 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 Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, el versículo que mi hermano ¿verdad? Jorge leo en esta tarde, dice que si el juicio es importante, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa, ¿verdad? Que empiece por la casa, ¿verdad? Muchos podemos entender, ¿verdad? La casa, digamos, nuestro hogar, nuestra familia. También podemos entender como la iglesia, ¿verdad? Que es la casa de oración, ¿verdad? Pero hay un orden de Dios, y dice el versículo también que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va? Otra versión dice: ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Así es. Entonces, basándonos a este tema que se le puso por nombre los justos juicios de Dios,
déjame decirte, hermano, amigo, y quiera que nos escuches, que queremos aclarar bien esto y dejar bien sentado que Dios es justo, Así es. que Dios es fiel, Así es. que Dios es bueno. Cuando Dios lleva a cabo un juicio a un individuo, a un pueblo, a una nación, es porque Dios ya por mucho tiempo ha venido hablando, ha venido el Señor trayendo su palabra, el Señor ha venido siempre advirtiendo al hombre, pero llega el momento que el hombre no quiere, entonces Dios actúa. Y todos los juicios que Dios ha hecho, vamos a ver algunos, que están en la palabra, todos los juicios son justos. Para el ser humano, para el hombre que razona lo de Dios, puede ser injusto. Muchos dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo Él puede destruir una ciudad? ¿Cómo Él pudo acabar con tanta gente? Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es. Entonces es importante aclarar esto, Amén. porque nadie va a decir Dios fue injusto conmigo, jamás, jamás. Entonces, por eso es claro el verso que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Dependiendo la posición o en la condición que tú estés. Muchos quieren mantenerse en esa condición, muchos dicen, yo estoy bien con mi religión, yo estoy bien así como estoy. Yo no necesito ir a encerrarme o a ir a escuchar a un hombre que predica, qué sé yo, cuántos dicen eso, pero muchos están conformes con esa condición. Pero déjame decirte con todo respeto, porque la Biblia lo dice, que Dios va a traer a juicio toda obra tuya y mía. Sean buenas o sean malas, Dios las va a traer a juicio. Un día vamos a estar delante de Él, sea al justo, sea al impío o al pecador. Pero también la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, el juicio de Dios, o los juicios, ¿por qué mencionamos los juicios de Dios? Porque hay juicios que se hacen a las naciones, juicios que se hacen individualmente, juicios que Dios hace a su pueblo, ¿verdad? Algunos juicios son de condenación eterna, otros juicios son para corrección, ¿verdad? No para perdición. Pero vamos a ver aquí lo que dice también este verso. Si tienes una Biblia, léela conmigo, ve y ábrela, aunque tal vez por el tiempo no podemos esperarte, pero abre, busca, anota la cita y la lees despacio en casa y verás lo que estamos hablando. Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 14 dice, Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Amén. Amén. Este es el último capítulo del libro de Eclesiastés y el último versículo, de 12, versículo 12, capítulo 12 y versículo 14. Entonces dice claramente que Dios, no el hombre, Dios mismo dice que Él va a traer toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Amén. Si en lo oculto tú estás haciendo cosas buenas, que nadie se da cuenta, solo Dios, las va a traer a juicio el Señor y vas a recibir recompensa. No hay por qué temer, ¿verdad? Si en lo secreto estamos haciendo cosas malas, va a traer a juicio. No hay nada oculto que no vaya a salir a luz. No hay nada oculto. Entonces, el tema que estamos viendo son los juicios de Dios. No, nadie se va a escapar de los juicios de Dios. Nadie. Muchos dicen de que ya cuando la persona se murió ya se acabó todo. No es así. Hebreos capítulo 9, otro verso de la Biblia,
Hebreos capítulo 9 y versículo 27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Amén. Se va a presentar delante de Dios. Por eso que mientras tenemos vida tenemos esperanza. Muchas de las veces cuando se habla de juicio regularmente estamos pensando, digamos, en algo terrible, ¿verdad? Cuando se habla de juicio estamos pensando que estamos perdidos. No necesariamente, porque los juicios que Dios hace son justos. Dios no va a dar por culpable, ¿verdad?, al inocente, ni por inocente al culpable. Así es, de Dios amén. nadie se escapa. De las leyes de esta tierra muchas veces, cuántos casos, miles de casos, que han condenado a hombres y mujeres inocentes a una condena de por vida, y después de 15, 20, 30 años se dan cuenta que era inocente. Al hombre se le escapa, porque hay testigos falsos, porque hay gente que se presta para la mentira. Pero delante de Dios absolutamente nadie se va a escapar, no habrán excusas. Por eso es bien importante, dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea lo que se hizo en oculto, ¿verdad? Dios lo va a traer. O sea, Dios sabe lo que tú estás haciendo, lo secreto, lo oculto. No se da cuenta probablemente casi nadie, pero Dios lo va a traer un día. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros voluntariamente, si estamos haciendo algo desagradable a Dios en lo oculto, es mejor que lo expongamos voluntariamente y vengamos delante de Dios. Aleluya. Que vamos a encontrar misericordia. Aleluya. Es mejor que uno lo exponga voluntariamente a Dios, y Él es amplio en perdonar. Así es. Lo triste es que nos agarren haciendo lo oculto, que nos advirtieron y sigamos haciéndolo. Probablemente ya no va a haber tiempo para que te arrepientas, no va a haber misericordia. Amén. Hoy es el tiempo. Deja mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén, amén. Estoy de acuerdo 100% con usted, porque mucha gente tiende a ocultar su vida. Tienen dos clases de vidas, ¿no? Y desafortunadamente también eso a veces pasa dentro de las congregaciones. Vamos a ser parejos, ¿no? Sí, pero a Dios no se le pasa nada. así es. Por eso es que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente y omnisabiente. Él sabe todo. En uno de los salmos dice: antes de que la palabra esté en mi boca, tú la conoces toda. Entonces, que quede bien claro que pues Él es justo. Amén. Y cuando enjuicia a una nación, la enjuicia justamente. Cuando enjuicia a una persona, lo hace también justamente. Para eso nos dejó su palabra, porque a través de su palabra Él nos juzga. Y gloria a Dios, gloria sea su nombre, que todavía tenemos oportunidad de enmendar nuestra vida, enmendar nuestras actitudes, de hacer nuestra vida con la ayuda del Espíritu de Dios. Es necesario que en el lugar donde tú vives ores por la nación en que estás, porque de cierto te digo que no va a pasar el juicio de Dios por una nación, no todos van a pasar por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por tantas cosas que ha causado los juicios de Dios, ¿no? Y han sido severos y han sido justos. En el mismo libro, pero en el segundo libro de Pedro, dice algo, ¿no? Porque a veces tenemos esa costumbre de decir: pero ustedes andan hablando desde hace tiempo, que vengo escuchando que va a venir el Señor, que va a haber juicios, que va a haber esto, que va a haber el otro. Es de entender el amor de Dios y la paciencia que tiene con toda la humanidad, con todo lo que Él ha creado. Dice en el libro de Pedro, en la segunda de Pedro, capítulo 3, 9, dice: Yahvé no se tarda, Yahvé es el nombre de Dios, Yahvé no se tarda en sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente por causa de ustedes, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya.
es tan clara la palabra de Dios que nos da tanta oportunidad para enmendar nuestros caminos, nuestra vida. Como dice la escritura que leí antes, dice, todo empieza por la casa del Señor, por la casa, nuestro hogar, donde hay conflictos, donde hay disensiones, desacuerdos. Tenemos que empezar a ordenar nuestra casa. A uno de los profetas en el Antiguo Testamento le dijo el Señor bien claro, ordena tu casa porque de cierto te digo que morirás. Y el hombre enmendó su casa y Dios le extendió la vida. Amén. Amén. Y queremos, ¿verdad? Siempre, como decimos, y remarcar esto, ¿verdad? Siendo bíblicos, ¿verdad? Lo que la Biblia dice. Quiero referirme a un verso de Romanos, ¿verdad? Que dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no tiene favoritismo. Para Dios no hay ningún favorito. Así es. O sea, Dios es justo, Dios es parejo. Entonces, en Él no hay acepción de personas, no porque soy de esta raza, o sea, que hablo este idioma, o porque lo que sea. Para Dios todos somos iguales. En Él no hay acepción de personas. Entonces, otra cosa que quiero también aclarar es que este es un tema, es una verdad bíblica que muchas veces no se habla. Esta es una verdad que está en la Biblia, pero muchos no quieren hablar. ¿Por qué? No lo quieren exponer. ¿Por qué? Porque hay predicadores que dicen que para qué asustar a la gente, que para qué meterles miedo. Mentira, no le estamos asustando ni metiéndole miedo. Les estamos hablando la verdad. Estamos advirtiendo, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Así es. Entonces no es que estamos metiendo miedo a la gente. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios, pero son temas muy poco populares. Amén. Que nadie quiere hablar de ello. Todos quieren siempre hablar de amor, misericordia. Qué bueno, hay que hablar porque eso es lo que siempre se ha predicado. El amor de Dios, la misericordia de Dios es amor, sí, pero no terminan diciendo el verso. Dice que Dios es amor, sí, pero el verso dice también, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es, hermano, así es. Y para esto vamos a ver puntos o personajes del Antiguo Testamento, de cómo Dios les hizo juicio, a unos para corrección, a unos para corregirlos, a otros para eliminarlos, a otros para condenarlos. Entonces, Dios es justo en los juicios. Es un tema muy poco popular, nadie quiere hablar de ello. Ya hemos expuesto lo que es la misericordia, la bondad de Dios, pero es necesario que sepamos, que tú estés advertido, que tú puedas decir, aunque escuché ese tema, no muy popular, no me pareció, pero alguien se atrevió a hablar de eso. Y Dios, de una de otra manera, me hizo volverme o reaccionar de la vida que yo llevaba, que estaba haciendo cosas en lo oculto, como leímos el verso ahí. Entonces, la palabra de Dios no regresa a él vacía, sin antes hacer lo que Dios le ha mandado que haga. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que es un tema general, ¿verdad? Que no solo es para los cristianos, que un día también van a estar ante el tribunal de Cristo, estaremos ante el tribunal de Cristo. Se van a hacer juzgadas nuestras obras. Dice que todo lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno, sea malo, dice que vamos a dar cuenta delante de Dios, lo dice Corintios. Entonces también va a haber juicio para el impío, va a haber juicio para el pecador, va a haber juicio para las naciones. Cada quien va a tener su juicio. Todos aquellos hombres malvados que están haciendo tanta maldad, un día van a estar delante de Dios. Amén. De Dios nadie se escapa, de Dios nadie se escapa. Así es. ¿Verdad? Hitler un día estará delante del trono blanco. Estará delante del trono blanco y podemos mencionar personajes, ¿no? Pero de Dios nadie, absolutamente nadie se escapa. Por eso es importante que nos demos cuenta que a través de las Escrituras, y quiero mencionarte, ¿verdad? Algunos ejemplos, porque vuelvo y repito, hay muchos maestros de la palabra, predicadores, que
no se atreven a hablar de esto, no quieren hablar de esto. ¿Por qué? Porque no quieren, hermano, solamente quieren hablar una parte de la Biblia y no quieren hablar completo lo que la Biblia dice. Así es. Entonces tenemos que dar el tema completo, ¿verdad? Entonces, unos ejemplos que hay de los juicios de Dios en la Biblia, solo te los menciono. Tienes tú una Biblia en tu casa, tú lo puedes ver, ¿verdad? Solo voy a mencionar algunos que se llevaron a cabo. Los juicios que Dios hizo, que ha hecho, que viene haciendo y que sigue haciendo en diferentes lugares. Y él es el que hace los juicios justos. Ejemplo, Dios le hizo juicio a Adán. Dios le hizo juicio a Adán. No voy a entrar en tanto detalle, pero sabemos que Adán estaba en el huerto, ahí lo puso Dios para cuidar el huerto, pero le dio una orden, ¿verdad? Que no comiera del árbol del bien y del mal, pero desobedeció. Entonces le hizo juicio. Por eso hablamos de los juicios de condenación eterna, juicios para que los elimina, juicios para corrección. En este caso, el juicio que le hizo a Adán fue un juicio de corrección. ¿Cómo lo llevó a cabo? Sacándolo del huerto del Edén. Ese es un juicio. Perdió el huerto. Amén. Perdió el huerto, perdió la comunión con Sí. Dios. Amén. Entonces es un juicio. Lo sacó del huerto. En el huerto todo era una maravilla. Dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios, pero desobedeció y Dios le hizo juicio. Ahora, con el sudor de tu frente ganarás tu sustento. A la mujer se le multiplicaron los dolores. Así es. Entonces, es un juicio correctivo, ¿verdad? Entonces, vemos otro juicio acá, que Dios juzgó al mundo corrupto que vivió Noé, enviando un diluvio que los ahogó. Wow. Ese es otro juicio. Es otro juicio, hermano. El diluvio. Por eso es importante que veamos, véala. Podemos darte las citas, pero ahí está un número de teléfono que aparece. Si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, estamos aquí para ello, ¿verdad? No estamos para discutir ni pelear con nadie. Así Si alguien es. va a llamar para discutir o para pelear, nosotros no estamos Que se para ahorre eso. la llamada. Exactamente, Amén. pero Amén. es para edificar. Entonces, aquí vemos el juicio que hizo en el tiempo de Noé. Dice que aquella generación, Noé les predicó 120 años, pero ellos no quisieron. Vino el diluvio, creyeron, pero muy tarde Dios les hizo juicio. Amén. Y vino ese diluvio y se ahogaron. Amén. Entonces, ¿era un mundo corrupto? Claro que sí. Dios también le hizo juicio a Sodoma y Gomorra, destruyéndolos con fuego del cielo. Porque también dice el libro de Génesis que todos estaban corrompidos, grandes y pequeños. Entonces les hizo juicio. ¿Cómo? Mandó fuego del cielo Así es. que los consumió. Así es. Con Noé fue un diluvio, pero también Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y para señal de eso le dijo Noé, va a aparecer un arco iris en el cielo. Así es. Y es algo que otros lo han, ¿verdad?, distorsionado y han hecho cosas abominables, pero no vamos a entrar en ese tema. Entonces Dios Dios hizo juicio también al mundo. Le hizo juicio a Faraón, a sus capataces crueles, enviándoles 10 plagas y que las aguas del Mar Rojo los ahogaran. Amén. Amén. Les hizo juicio Dios. Amén. Al Faraón y a sus jinetes y todos que perseguían, Así es. hostigaban y esclavizaban al pueblo de Israel. Ese es otro juicio. Aquí fueron eliminados. Así es. Sodoma y Gomorra fueron eliminados. Amén. El diluvio dice que se ahogaron. Pero con Adán, hermano, perdió el huerto. Entonces podemos seguir mencionando. Dios le hizo juicio a Nadab y a Abiú. Eran hijos de Aarón. Aarón tenía 4 hijos que le ayudaban a administrar las cosas santas. Pero un día se le ocurrió a Nadab y a Abiú, dice que entraron borrachos a ministrar. Y dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Así es. Juicio de Dios. Juicio Cuando de Dios. alguien piensa que las cosas, lo santo de Dios, puede hacer lo que se dé la gana. Dios es celoso. Entonces dice que Nadab y Abiú fueron consumidos. Y otro juicio más es de Coré, Datán y Abiram.
y sus 200 seguidores. Amén. ¿Qué fue el juicio que vino acá? Dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Así es. Está en la Biblia. Por eso es bien importante a los que nos escuchan que tengas una Biblia en tu mano para que después te damos las citas, porque todo esto que estamos diciendo casi todo está en el Antiguo Testamento. Esto que te estoy diciendo, el último, está en el libro de Números. Así es. Entonces ahí vemos otro juicio de Dios. O sea, Dios no va a pasar por alto la rebeldía, la desobediencia. Entonces Dios pasa por alto digamos, la ignorancia, ¿verdad? Que alguien ignora, Dios lo pasa por alto porque no sabía, Así no le es. habían advertido. Pero la necedad no, la rebeldía no, porque la rebeldía es alguien que sabe hacerlo, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Simplemente lo hace deliberadamente. Entonces dejo a mi hermano Jorge para seguir. Sí, hermano. Qué tremendo, hermano, porque los dos juicios que Dios ejecutó sobre la tierra eran por inmoralidad sexual. Amén. Así es, así es. Por gran inmoralidad sexual. O sea que llegaron al colmo del pecado. Llegaron a un extremo en que Dios se hastió de ver a su creación viendo envueltos en una inmoralidad indescriptible. Porque si hubiera el libro de Génesis describido todos los actos de inmoralidad sexual que ocurrieron antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, sería tremendo. Sería escándalo para muchos de aquellos pastores conformistas que solamente quieren que las iglesias se llenen con gente cómoda, con gente que le gusta oír, que tienen comezón de oír. Pero no, para esto esa es la palabra de Dios, es fila y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, dice. Amén. Sodoma y Gomorra llegaron al colmo del pecado. Como dijo mi hermano, Dios trató con la generación de Noé 120 años. Así es. Fue tan tremendo el juicio que aún los animales tuvieron que ser embarcados. Y la especulación que existe en medio de aquellos, perdónenme la palabra, en medio de aquellos cabezones que tratan siempre de buscar los peros en la Biblia, en las Escrituras, cómo podían haber entrado tanto animal en una arca. Pero te tienes que imaginar que casi 300 años llevó Noé en hacer una arca así. Y tuvo que tener tal vez ayuda angelical. Pero lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue algo que en este tiempo el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra, será la venida del Hijo del Hombre. Hoy vivimos en una sociedad que a lo malo decimos bueno y a lo bueno llamamos malo. El hombre ha llegado a tal extremo de aprobar leyes en contra de lo que es bueno y aprobar lo malo. Uno tiene que tener sumo cuidado porque lo que dice la Escritura va a venir a pasar por aquellos que nos llamamos los creyentes en el Evangelio. Y también con los no creyentes. Tal vez para los no creyentes sea una palabra de alerta para que te des cuenta en los tiempos en que estamos viviendo hoy en día. Pero nosotros los creyentes tenemos que enfocarnos en nuestro hogar, porque bien claro dice Pedro que el juicio empezará por la casa del Señor. Y nosotros dice que somos el templo y morada del Espíritu de Dios. Noé les predicó, Noé les dijo lo que iba a pasar y se mofaban de risa, porque jamás había llovido hasta ese tiempo. Amén, así es. No conocían lo que era lluvia y por eso tal vez se mofaban de Noé. Pero cuando vino, el cielo se empezó a oscurecer, empezó a tronar y dice que se abrieron los cielos de arriba y las fuentes de abajo. Fue una destrucción total sobre toda carne humana, porque estaban tan corrompidos que tenía el Señor que destruir toda esa carne que estaba corrompida.
De la misma manera, con fuego, con un fuego que hasta el día de hoy no se puede describir qué fue, pero dice que fue con azufre, destruyó Sodoma y Gomorra. Y también el Señor Jesús dijo, como en los días de Sodoma y Gomorra será. Y nadie puede discutirnos hoy en día que estamos viviendo esos años, esos días que tal vez sobrepasaron Sodoma y Gomorra. Es tiempo que tú llames a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Porque hoy en día ya hay movimientos que están tratando de pelear en contra de las Escrituras. Hay movimientos, hay gobiernos hoy en día, por eso dice bien claro que el juicio será sobre las naciones, sobre todos aquellos legisladores, asambleístas, que son parte de aprobar la sodomía, de aprobar leyes que van en contra de la moral humana, y ni qué decir en contra de Dios, que eso se llama rebelión. Amén. Siga usted, hermano. Amén, mi hermano. Y volvemos nuevamente, ¿verdad? Decir que Dios traerá toda obra a juicio. Así es. Entonces, ningún hombre, por quien quiera que sea, ¿verdad? Dios dice que va a traer toda obra a juicio, ¿verdad? Como mencionaba mi hermano, hay hombres que están en autoridad. Amén. ¿Verdad? Amén. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos someternos, Romanos capítulo 12:1, Así es. debemos someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Debemos de someterlos porque reconocemos la autoridad. Pero cuando ya esas autoridades se corrompen y esas autoridades hacen leyes que van en contra de los principios de lo establecido por Dios, ahí es donde uno tiene que decir, es menester obedecer a Dios. Así es, antes que a los hombres. Así es, hermano. ¿Verdad? Porque hoy hay personajes, ¿verdad?, que están en autoridad, que, como decía mi hermano, que se les hace fácil apoyar leyes que van en contra, ¿verdad?, de los principios de la palabra de Dios. Y ellos están aprobando leyes favoreciendo al pecado, a la corrupción, a la iniquidad, al bestialismo, a todo lo que pueda ser de inmoralidad sexual. Así es. Pero Así es. déjame decirte, un día estarán delante de Dios. Amén. Hoy ellos están en autoridad, ellos pueden hacer y deshacer, pero un día darán cuentas delante de Dios. Amén. No importa qué rango tuvo aquí en la tierra, no importa, fue un presidente, fue un gobernador, fue un asambleísta, un congresista, todos vamos a comparecer o todos van a tener ese juicio de parte de Dios. Entonces es bien importante esto porque volvemos y decimos, de Dios nadie se escapa, de Dios nadie, absolutamente. Entonces por eso vamos aquí en este tema, ¿verdad? Nuevamente a recalcar con el versículo que mi hermano inició, ¿verdad? Donde dice que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Entonces menciona a tres personajes, los impíos, los pecadores y los justos. Amén. Entonces, ¿cuánto? Por eso esta palabra es para todos. Este mensaje no es dirigido a alguien especial. Este mensaje es dirigido especialmente para todos, ¿verdad? Dependiendo en qué posición estás, porque si estás en la posición de impío, Amén. Dios te está hablando. Amén. Amén. Dios te está hablando. Y piensas que esas cosas que andas haciendo, hablas de Dios, hablas bonito de Dios, te oye la gente hablar de Dios, qué bonito habla del Evangelio, qué bonito habla la palabra, Amén. pero es un impiazo de primera. Amén. No se quiere arrepentir. Y el Salmo 50 dice el Salmo 50, le dice Dios al impío, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mi palabra? Así es. Si tú eres compañero de los ladrones, Amén. tú, aquel que va a hacer la maldad, estás con ellos. Aleluya. No tienes ningún derecho a hablar de mi palabra. Aleluya. Pero Dios le dice al impío, vuélvase el hombre impío y deje sus malos caminos, que el Señor tendrá misericordia, porque Él es amplio en perdonar. Así es. Si tus pecados son tan rojos como la grana, Él los hace como blanca lana.
al pecador el Señor le dice también de que el Señor, venid a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Para eso vino Cristo, a dar su vida por toda la humanidad. Entonces, hay personas que quieren estar en su pecado, no quieren. Aman más las tinieblas que la luz, pero Dios les dice, deja ese pecado te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la tumba bien pronto, déjalo. Entonces muchos no quieren y quieren seguir en eso. Entonces Dios te habla a ti también. Así es. Dios le habla al justo también, Amén. ¿verdad? Como dice, si el justo con dificultad se salva. A veces nosotros, ¿verdad? O los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, Dios nos dice, sigue practicando la justicia. Amén. Sigue siendo justo. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis? El que esté limpio, límpiese más. Amén. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, el que esté sucio, ensúciese más. Entonces, al justo el Señor le dice, sigue obrando en justicia. No pagues mal con mal, vence el mal con el bien. Así es. Sigue siendo justo en todo lo que haces, porque viene tu recompensa. Entonces es importante esto. Entonces ahora nosotros hablando sobre los juicios de Dios, estamos hablando que esto es en general, ¿verdad? A las naciones que van a estar delante de Dios. Aquellas naciones que han matado y asesinado a muchos misioneros que llevaron el evangelio, Así que es. han matado a sus profetas, Amén. que han matado familias enteras, un día van a estar delante de Dios. Y ellos van a ser juzgados y según su obra, así va a ser también su paga. Así es. Para muchos de ellos va a ser la Amén. condenación eterna, Aleluya. porque no se arrepintieron en vida, no se arrepintieron en vida. Entonces, en vida es cuando uno tiene la oportunidad de enmendar su vida, de arrepentirse, de volverse a Dios. No importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona, es amplio en perdonar, pero en vida, ¿verdad? Pero no creer a la mentira del diablo, de decir que después de muerto hay que rogar por su alma, que después allá en el más allá se va a salvar. Es mentira del diablo eso, porque lo dice Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una vez y después de este el juicio, ya no hay otra oportunidad. Así es. Por eso es importante, ¿verdad? Recalcar esto, de que hoy en vida nosotros podemos tomar decisiones, ¿verdad? Porque yo quiero, el día que esté delante de Dios, vamos a estar, hermano, todos, ¿verdad? Pequeños, grandes, pero es importante saber de que eso, allá no habrá excusa, allá no habrá otra oportunidad. Ahí es para unos para vida eterna y otros para condenación eterna, dice la Biblia. Entonces, hay otros ejemplos de los juicios de Dios que vemos en el Nuevo Testamento. Ya miramos algunos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo el Señor les hizo juicio. Entonces, veamos algunos del Nuevo Testamento. Vemos para rápidamente avanzar en este punto, solo quiero mencionar de que Dios le cayó juicio a los judíos cuando Dios permitió, ¿verdad? Que viniera este juicio por la desobediencia de los judíos. ¿Qué vino a ellos en ese tiempo? En el año 70 fue destruido Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús el Mesías. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Cuántas veces yo los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero ustedes no quisieron? Y ahí viene, hermano, ellos no quisieron. Profeta que mandaban lo rechazaban. Rechazaron a Jesús el Mesías. Lo rechazaron, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Así es. Y los que lo han recibido les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el juicio que vino? Hermano, la destrucción de Jerusalén. Así es. Si usted le pregunta a un judío, hermano, por Jerusalén, eso, dice ellos, hermano, es lo máximo para ellos, la capital, Jerusalén. ¿Verdad? Entonces, ahí el Señor, mire, vino la destrucción de Jerusalén. Entonces, Dios, de una manera, volvemos y repetimos, que los juicios de Él son justos, son verdaderos, son fieles. Entonces,
Ahora en el Nuevo Testamento vemos algunos juicios que pasaron también, ¿verdad? Para empezar, en el libro de Hechos, Dios le hizo juicios a Ananías y a Zafira. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo. Porque ellos en ese tiempo, ¿verdad? Los apóstoles estaban en ese tiempo. Había muchos, ¿verdad?, hermanos, o había muchos que tenían necesidades. Había mucha pobreza, había hambre. Entonces algunos hermanos que eran pudientes, que tenían propiedades, ellos vendían sus propiedades y todo el dinero que ellos recibían completito lo daban a los apóstoles para que ellos ministraran a los pobres. Pero estamos hablando de apóstoles del Señor, no la bola de mentirosos y ladrones y fanfarrones que hay hoy. Así es, amén. Entonces, apóstoles del Señor, porque Amén. sí hay apóstoles verdaderos, Así pero es. están bien escasos. Así es. Bueno, le daban eso a los apóstoles y ellos administraban a los pobres. Entonces, ¿por qué le vino juicio a Ananías y Zafira? Porque a ellos nadie les estaba pidiendo que vendieran su propiedad. Nadie, simplemente ellos, qué sé yo, tal vez no se querían quedar atrás o querían también colaborar, pero ellos vendieron la propiedad y nomás dieron cierta parte del dinero. Y ahí lo registra el libro de Hechos, dice que cuando Pedro los confrontó, le dijo, porque has dejado que el diablo llenara tu corazón, porque no has mentido a los hombres sino a Dios. Y ahí cayeron muertos Ananías y Zafira. Ese es un juicio tremendo, ¿verdad? Por eso es de que hablando sobre de esto, muchas veces hay gente que miente. Dicho sea de paso que esto tiene que ver con cristianos. Así es, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de la iglesia primitiva. Sí, Hay cristianos que dicen, Señor, si tú me das y gano esa demanda, Señor, ellos se enlazaron solitos. Señor, va a ser para ti, Señor. Si tú me das trabajo, Señor, yo voy a dar lo primero. ¿Qué sé yo? Se comprometieron. Y cuando viene algo, ellos se enlazaron. Dice la Biblia, no te enlaces con tus propias palabras. Así es. Porque vas a quedar deudor. Y entonces, ¿qué pasa? No lo hacen. Y después vienen consecuencias a su vida, no porque Dios sea malo, sino porque simplemente, ¿verdad? Es la consecuencia. Lo que miramos hace unas semanas atrás, lo que se siembra, se cosecha. Amén. Dejo a mi hermano. Amén, hermano. Cuando mencioné al principio la palabra de la primera epístola de Pedro 4:17, yo miré en la concordancia atrás, la palabra justo quiere decir íntegro, perfecto, recto. La palabra pecador quiere decir inicuo, malvado, transgresor. Y la palabra impío quiere decir pecador, perverso, transgresor, prevaricador. El juicio del Señor siempre ha sido justo. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra no lo hizo injustamente, avisó, sabían ellos que venía un juicio, pero no les importó. Dentro del cuerpo de Cristo, como decía mi hermano, qué bien que tocó ese tema, hay mucha mentira. Y quiero que sepas también a ti, hermano o hermana que nos oyes, que el exagerar es mentira. Hay mucha exageración dentro del cuerpo de Cristo. Cuando Dios hace una obra, la amplificamos y exageramos. Eso es mentir. Tenemos que evitarnos de eso, porque también eso se va acumulando en el alma y después nuestra conciencia se adormece y no te acuerdas que tienes que confesarle al Señor ese pecado. Porque es un pecado, la mentira es un pecado. Y es un pecado que trae consecuencias, que arrastra consecuencias grandes. Si es dentro de la familia, va a abarcar a toda tu familia. Porque qué triste es ver que te descubran una mentira, tu propia familia. Sí. Que te descubran algo que tú pensabas que ibas a pasar por alto. Pero no es así. Dios es justo. Dios no quiere que moramos en pecado. Dios no quiere que nuestra vida sea llena de mentiras. Dios es justo. Lo que le pasó a
Ananías y Zafira. Ellos no tenían la necesidad de dar, ellos voluntariamente dieron lo que vendieron la propiedad. Pedro les dice, habiendo sido tuya, el dinero lo podías retener, pero viniste y trajiste uno y dijiste, esto es lo que vendimos de la propiedad. Mintió a Pedro. Y Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? A veces nosotros entre creyentes mentimos el uno al otro, y cuidado, porque estamos mintiendo al Espíritu Santo. Tenemos que tomar en cuenta que Dios es celoso, que Dios es justo, que no se le pasa nada a Él. Los juicios que vienen, que hemos venido hablando, otros siervos que ya se fueron con el Señor, han venido previniéndonos. Los juicios que vienen sobre la tierra son tremendos. Tú que tal vez en algún tiempo te has burlado del Evangelio, de las cosas que has oído, y tal vez hay alguno que dice, ustedes vienen hablando desde hace tiempo eso, o estamos ofendiendo tal vez a alguna persona cómoda, relajada, tranquila, que no tiene problemas, porque el Evangelio para ellos es como un cuento de hadas tal vez. Déjame decirte que no es así, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios a la humanidad. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, no tiene medida. Y por eso es que nos mandó su palabra, para que podamos entender en los tiempos en que estamos. Muchas naciones van a pasar por juicio. Y se está viendo, miren nomás la desgracia de Israel, de haber negado a su Mesías, de haber negado al que esperaban con tanto anhelo, pero vieron a un hombre humilde, simple, que no traía ninguna coronita brillante en la cabeza, era un hombre común y corriente, que trabajó con su padre terrenal aquí siendo carpintero. Por eso dice que Judas lo besó, porque no lo podía distinguir entre los demás. Ese hombre era el Dios mismo encarnado, y a ese hombre rechazaron, y lleva 2000 años Israel defendiéndose de sus enemigos. Por la gracia de Dios, Israel ahorita todavía es una nación, porque donde hay más anticristos es en Israel, que rechazan hasta el día de hoy. El nombre de Jesús no puede ser mencionado allá. Y el juicio a Israel va a ser severo también. Pero Dios siempre ha tenido un remanente dentro de Israel, aunque Él fue el pueblo escogido de Dios. Pero a ti y a mí, que no tenemos ninguna parte ni suerte con el pueblo judío, Dios puso su misericordia y derramó su misericordia. Por eso el libro de Isaías dice, ven, sentémonos, entremos en cuentas. Habla tú para justificarte. El confesar nuestra vida que llevamos errónea no le va a traer beneficio a Él, nos va a traer a nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es de vital importancia saber y entender de que estamos hablando, ¿verdad?, en general de este tema. Así es. Pero hay misericordia de Dios aún todavía. Hay misericordia para correr a Él. Amén. Y que nosotros, el día que estemos delante del juicio de Dios, ya nosotros enmendamos nuestro camino. Lo que hicimos antes, ¿verdad?, ya no nos va a contar, porque el Señor nos perdona. Amén. Aquí estamos hablando de hombres o mujeres que continúan y quieren seguir en su condición. Amén. Y no se quieren arrepentir. Amén. Dicen que están bien. Entonces vemos acá la palabra de Dios, que Dios juzgará. Dios hablando de los juicios, Dios digamos, manda su juicio para los pecadores de varias maneras. Ya lo mencionamos. Uno, como Dios mandó el juicio en el diluvio, lo mandó a esa generación. Ahí habían pequeños, de pecho, todos, porque cuando nos vemos los juicios de Dios,
Dios no es como el hombre. El hombre actúa en su ira. Así es. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Así Dios. es. Un hombre en su ira mata a su familia. Un hombre en su ira comete graves delitos, y hoy están muchos en la prisión por eso, Así es. por su ira incontenible. Pero Dios no. Dios dice que Él es bondadoso, es paciente, que Él es misericordioso, que Él está, dice la Biblia, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Pero llega un tiempo en que Dios dice, bueno, Dios, ¿verdad?, que es justo, dice, ahora empieza a actuar el Señor en sus juicios. Entonces actuó en el diluvio, también en las plagas que mandó a Egipto, que no querían dejar ir libre al pueblo de Israel. Entonces Dios mandó estas plagas a Egipto, ¿verdad? Y usted puede leerlo, todas las plagas que hubieron en ese lugar. Amén. Había tanta pestilencia, Amén. pero Dios, por ver de que su pueblo estaba siendo esclavizado. Y este otro, yo te lo quiero leer, porque esto sí, hablando sobre líderes, pueden ser líderes seculares o religiosos, eclesiásticos, qué sé yo. Este juicio se lo hicieron a Herodes Agripa, quien por hablar con orgullo y no darle la gloria a Dios, murió comido de gusano. Y te leo la escritura, la puedes tú leer en casa, Hechos, Hechos, parece que es Hechos 12, 21 al 23, Hechos 12, 21 al 23, y dice así: el día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente empezó a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. En ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Esto está en la Biblia. Sí. Porque pasa que muchos no leemos la Biblia. Amén. No escudriñamos las escrituras. Esto está en la palabra de Dios. Mira qué acontecimiento más tremendo esto. ¿Y a causa de qué? Del orgullo. A veces hay líderes que se hacen tan arrogantes y orgullosos. Hay gente que antes, cuando no tenía ni siquiera, qué sé yo, un puesto, ¿verdad?, en lo secular o en la iglesia, un privilegio, ya o en el trabajo, ya se creen ellos que todo lo pueden, que son intocables y que hablan con una manera que quieren a veces hasta destruir a la gente, quieren a veces verla ahí acabada. Entonces, en este caso, dice que él se creyó Dios. Y mira lo que aconteció por no darle la gloria a Dios. Hermano, todos los que estamos en el Señor debemos de saber que lo que soy y lo que tengo, yo lo debo al Señor. Todo. Yo no tengo nada, sino lo que tengo proviene de Dios. Pero muchos se enorgullecen, a veces no le dan la gloria a Dios. Amén. Así es. No le dan la gloria a Dios. Y entonces después caen enfermos. Y a veces van al doctor y le dicen, no le hayan, ¿por qué tiene? ¿Por qué? Porque es un trato de Dios a su vida por su orgullo. ¿Hasta dónde? Vamos a otro ejemplo bíblico. Otro líder que se creyó Dios y dijo, mira todos los jardines colgantes que he hecho. Nabucodonosor. Y vino la palabra del Señor. Vino la palabra y le dijo, y vemos que Nabucodonosor le salieron uñas como animales, el rocío te caerá y comerás la hierba del campo. Se creyó él. Sí. Hasta que no le dio la gloria a Dios. ¿Cuántos están así? Amén. Y se creen los ídolos del pueblo. Así es. Se creen que cuando entra, qué sé yo, hermano, la gente idolatra al hombre. Y eso jamás debe de existir. El único que merece honra y gloria es el Señor Jesucristo. Entonces es importante. ¿Cuánto cristiano orgulloso, arrogante, nunca se humilla?
Nunca hay unas lágrimas de quebrantamiento delante de Dios. Amén, hermano. Mira a ver a los pequeños, a los nuevos que llegan a la congregación bien quebrantados, humillados, tocados por el Señor. Y Él es tan religioso que se cree muy espiritual. Así es. Hermano, es tu arrogancia, es tu orgullo. Así es. Por eso esta palabra es para ti, hermano. Líder, Amén. quien quiera que seas, hermano, el privilegio que tengas. Amén. Debemos de mantenernos humildes, sencillos, dándole la gloria a Dios. Esto pasa en la iglesia, pasa allá afuera también. Así es. Pasa allá afuera. Muchos a veces se levantan contra Dios. Muchos a veces, y entonces el que se levanta contra Dios se muere. Se muere. Porque ¿quién ha peleado con Dios y ha ganado? Nadie. Entonces es bien importante ver esto, ejemplos de Nabucodonosor. Entonces es importante, y vamos a ir redondeando este tema, ¿verdad? Porque nos faltan los juicios a las naciones, ¿verdad? Los juicios que el Señor está haciendo. Entonces dejo a mi hermano Jorge. Amén. Las naciones van a recibir su juicio por haber esclavizado a la humanidad. Hay muchos líderes que han pasado a la historia y que han hecho averías a la humanidad. Hitler, por ejemplo, él fue un hombre perverso. La palabra le cabe a él, perverso, porque si él no hubiera sucumbido en la forma que sucumbió por permisión divina, hoy habría Latinoamérica entera sería esclavas de él. Esclavizaría a todas las naciones que no le parecían bien a él o que no tenían descendencia aria. Pero Dios siempre interviene y ahí está. Enjuició a toda una nación que tal vez hubiera sido un poderío grande por lo que es Alemania, ¿no? Y también te voy a decir que vienen juicios también sobre las naciones que esclavizan, hacen latrocinio, también vienen juicios, ¿no? Esas naciones que han sido destruidas y que gente inocente ha pagado las consecuencias por cosas que solamente Dios las sabe, porque han invadido naciones íntegras, provocado al extremo de que niños sean partícipes de esas guerras allá en el Medio Oriente, que los mismos extremistas les ponen bombas para volar una base militar, y con el engaño que dicen que si tú haces eso, Dios te va a recompensar con 14 vírgenes en el cielo. ¿A cuál extremo llega eso? Que son millones de millones que creen eso. Son millones de millones que creen que hay purgatorio. Son millones de millones también que han llegado a darse cuenta en el otro lado de que no había purgatorio. La mentira del hombre hoy prevalece, especialmente la mentira de las naciones, las mentiras religiosas. Por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, hablamos y la palabra de Dios está aquí. Tenemos nuestras notas para no hablar lo que no nos conviene, para hablar lo que verdaderamente tú necesitas saber. Tú que estás escapando de las manos de Dios, que piensas que tienes todavía bastante tiempo, para ti es este mensaje. Porque uno de los pecados que entró en toda la creación de Dios fue el orgullo. Como decía mi hermano, hay ministros orgullosos. Hay ministros que solamente se escogen un grupo para convivir con ellos. Y hay gente que está esperando en las bancas que los vayas a saludar o darle un abrazo o orar por ellos. Sí. Pero tú tienes tu propio grupo en los cuales vas a comer, con los cuales te rodeas, con los cuales te protegen. Y cuando un líder, porque tarde o temprano, como dice la Escritura, maldito aquel que confía en el hombre. Tarde o temprano ese líder cae en pecado, en X o Z. Los primeros que lo defienden eran los que lo aprovechaban de él, los que los odiaban a él, los que nunca le dijeron, hermano, pero esto no creo que sea de Dios, lo que usted está haciendo, no. Ellos son los primeros que lo defienden.
En otras palabras, defienden lo indefendible. Voy a leer esta escritura que el hermano me dio. En Apocalipsis 19 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su prostitución y ha hecho venganza de la sangre de sus siervos y de la mano de ella. Amén. Está hablando, hermano, del sistema babilónico, Así es. del sistema que Gobierno, corrompe, hermano, que ha venido manifestándose desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Y terminamos leyendo estos versos, ¿verdad? Mi hermano compartía pero que está aquí, Romanos, dice, Romanos 2:5, dice, ya después de ser advertido el hombre, después de haber advertido, de haber expuesto la verdad de Dios, dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No endurezcas tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Deja tus razonamientos por un lado y atiende al mandato de Dios, porque con Dios no hay acepción de personas. Y dice también la Biblia en el libro de Judas, en su único capítulo, en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, con Dios no hay acepción de personas, ni los ángeles. Amén. Miren dónde están resguardados para el día del juicio de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros, ¿verdad? Expongamos nuestra vida, nuestra situación delante de Dios. Amén. Si hoy tú nunca has entregado tu vida al Señor, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser una de las decisiones más grandes que puedas tomar, entregarle tu vida a Jesucristo. Que Él viva en tu corazón, que lo confieses como Señor y Salvador, que tengas un encuentro personal con Él, que no es nada más como algo religioso, es que debe haber un cambio en tu vida, debe haber un nuevo nacimiento. Aquel que nunca ha experimentado a Jesús, aquel hermano o hermana que ha caído en esa condición de ser impío o impía, esta palabra es para ti. Dios también te advierte. Dios dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios dice en su palabra que Dios está airado continuamente con el impío y no quiere su muerte, porque el impío es aquel que conoció la piedad, pero se apartó y habla de la palabra de Dios, pero con sus hechos lo niega. Amén. Entonces, por eso es importante, terminamos diciendo esto, de que los juicios que Dios hace a las naciones, a los pueblos, cuando Dios da una orden, cuando Dios ya estableció que va a haber juicio, ya no hay nada que lo detenga, a menos Amén. Que haya un arrepentimiento. Cerramos con esto. Dios había decretado juicio para Nínive. Aleluya. Y mandó a su profeta Jonás y le dijo, dile a Nínive que va a ser destruida. Y entonces, pero con todo gusto fue Jonás. Pero dice que cuando oyeron ese mensaje de parte del profeta de Dios, dice que el mismo rey, el gobernante, dio la orden que todos los habitantes, niños de pecho y animales se arrepintieran para que no llegara al juicio de Dios. Y Dios Aleluya. Dice que, o sea, ya no les hizo juicio. Decretó ayuno. Exacto. Aleluya. Mira qué maravilloso es. Hay salida para esto. No te estamos aquí diciendo, condenando, no estamos diciendo, no, hay una salida. Vuélvete al Señor. Amén. Volvámonos al Señor. Así es. Deja esa religiosidad, deja ese conformismo, deja de estarte apoyando en el conocimiento que tienes cuando no vives nada de lo que conoces. Puede ser un fariseo nada más que conoce, pero no vive. Así es. Entonces, por eso es Amén. Hoy el llamado del Señor. Amén. El llamado de Dios dice, si tus pecados son tan rojos como la grana, yo los hago como blanca lana. Deje el hombre impío, deje el hombre inicuo sus malos caminos y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia. Por eso te decimos, amigo, hermano,
que hay misericordia de Dios, para que cuando tú y yo partamos de esta tierra y despertemos allá en la eternidad, no nos llevemos la sorpresa de decir tu nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida. Por eso hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo, es Cristo la respuesta. Acuérdate que de toda obra Dios la traerá a juicio. Lo que haces en lo oculto, si murmuras, si difamas, si estás haciendo maldades en lo secreto, poniendo en mal a tu hermano, poniendo en mal a tu vecino, hablando cosas que no son, van a venir, van a salir a luz. Por eso es importante, Dios te habla hoy, Dios te llama. El Señor es amplio en perdonar. Hoy es el día de salvación. Así es. Que Dios te bendiga. Amén. Pero que todos, ¿verdad?, podamos atender a la palabra de Dios. Que queremos que mejor haya misericordia de Dios. Así es. Que cuando venga su juicio sea nomás para corregir. Amén. Y enmendar mis caminos. Así es. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te guarde. Amén. Y nos da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios. Ahí hay un número de teléfono. Si quieres llamar, estamos a la orden. Y mi hermano también se despide para Amén. terminar. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya caído en buena tierra. Amén. Que dé fruto a 30, Gloria a 60 Dios. y 100 por uno. Dios les bendiga Gracias. a todos. Amén. Amén.